sacan dictamen exprés en favor de investigados por lavado. ¿Qué tal impunidad? La Comisión de Constitución aprobó texto sin debate. Hay dentro de este paquete de reformas constitucionales una referida al financiamiento de organizaciones políticas. Y la preocupación que nosotros tuvimos al momento de aprobar esta reforma constitucional es que era una reforma constitucional que podía tener un vacío importante al carecer nuestra legislación penal del delito de financiamiento de organizaciones políticas. Penalista Carlos Caro advierte que norma favorecería a políticos investigados por la Fiscalía como Alan García y Keiko Fujimori. A pesar de que el reglamento del Congreso establece que los borradores de dictámenes deben ser distribuidos con un plazo previo de 24 horas, ayer la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra incumplió este requisito y aprobó con celeridad un texto de redacción ambigua para favorecer a los políticos investigados por el delito de lavado de activos. El dictamen fue aprobado únicamente por votos de Fuerza Popular y el APRA, en circunstancias en que sus líderes, Keiko Fujimori y Alan García, son investigados por lavado de activos por aportes provenientes de la constructora Odebrecht. Los parlamentarios Marisa Glave y Marco Arana protestaron por la entrega tardía del borrador y pidieron no aprobarlo en forma inmediata. Gilbert Violeta propuso que este miércoles haya una sesión en conjunto con la Comisión de Justicia a fin de lograr un dictamen consensuado. Con intensidad, pero trabajar con intensidad no es presentarnos en un mismo momento un dictamen que no hemos tenido oportunidad de estudiar a fondo y por tanto de debatirlo a fondo como se debiera, y en ese sentido, Presidenta, invocarle a que nos puedan alcanzar los documentos con antelación. Pero Rosa Bartra hizo oídos sordos y sometió a votación el texto improvisado sin un mínimo debate. Votaron a favor el aprista Javier Velázquez y los fujimoristas Miguel Torres, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Gilbert Trujillo, Luis Galarreta, Milagros Takayama y Mario Mantilla. Solamente Gino Costa y Marisa Glave votaron en contra, mientras que Gilbert Violeta votó en abstención. El objetivo de Fuerza Popular y el APRA es imponer la aprobación de este dictamen esta semana en el Pleno del Congreso, tal como ya lo deslizaron durante la sesión de la Comisión de Constitución. El Ministerio de Justicia ya había emitido en días previos un informe advirtiendo que un dictamen similar, aprobado por la Comisión de Justicia, estaba incorporando actos que configuran el delito de lavado de activos. Incluso el documento al cual accedió Diario La República agregan algunos cambios que podrían tener un impacto en las investigaciones en curso contra organizaciones políticas. Marisa Glave alertó que el dictamen exprés de Rosa Bartra también contempla términos vinculados con el delito de lavado de activos. El fraseo del inciso B del agravante del dictamen todavía tiene vinculación con el delito de lavado de activos. Es un error incluirlo, expresó. Dinero, bienes, efectos o ganancias, en fin, que es la parte de la tipificación de lavado de activos. En este caso, Presidente, estaríamos diciendo nuevamente que el agravante es el lavado, cuando el lavado ya está tipificado. Y el agravante, además, en este caso de lavado, sería una pena no menor de 6 años ni mayor de 8 años, cuando el decreto legislativo señala que la base es 8 años a 15 años en el tipo base y en el tipo agravado de 10 años a 20 años. Es decir, sería un atenuante el hacer ocultamiento, que es un tipo de lavado en el caso de organizaciones políticas, Presidenta. Muchas gracias. Durante el debate, el fujimorista Miguel Ángel Torres justificó la forma acelerada de la aprobación, recordando que en mayo el tema ya había sido comentado en la comisión por el penalista Carlos Caro Coria. Sin embargo, el día de ayer, Diario La República se comunicó con Carlos Caro, quien alertó que el texto final aprobado por la Comisión de Constitución podría favorecer a políticos investigados por lavado de activos como Keiko Fujimori y Alan García. La principal crítica de Carlos Caro es que el texto contempla una generalidad en la frase financiamiento de carácter ilícito del primer párrafo. Apuntó que dicha generalidad lleva a confundir el financiamiento político ilícito con el tipo penal de lavado de activos, que ya está regulado por el Código Penal. Es más, el dictamen establece penas más benignas que podrían favorecer a los políticos actualmente investigados por lavado. Carlos Coria enfatiza que si el Congreso aprueba esta ley, en la aplicación del principio de retroactividad benigna, se beneficiaría a todos los políticos que son investigados por lavado de activos. Ante esto, algunos congresistas alzaron su voz de protesta. Marco Arana, congresista de Frente Amplio. Dictamen sorpresa podría tener implicancias para beneficiar a Keiko Fujimori y compañía. El dictamen crea nuevo tipo penal para burlar la actual legislación.
Gino Costa, congresista, en tiempo récord aprueban dictamen sobre financiamiento de partidos. Buscarían modificar la ley de lavado de activos para beneficiar a políticos investigados por este delito. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Acaso esta es una medida desesperada para que fujimoristas y apristas puedan salvar a sus líderes políticos? Dejen sus comentarios. Hay dentro de este paquete de reformas constitucionales una referida al financiamiento de organizaciones políticas. Y la preocupación que nosotros tuvimos al momento de aprobar esta reforma constitucional es que era una reforma constitucional que podía tener un vacío importante al carecer nuestra legislación penal del delito de financiamiento de organizaciones políticas. Esta comisión, frente al avance que se tuvo en la Comisión de Justicia con respecto a este dictamen, había aceptado el pedido de los portavoces con respecto a la exoneración del dictamen. Sin embargo, dada la responsabilidad que nosotros tenemos frente al mismo y que el proyecto más antiguo fue derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución, tenemos el deber de dictaminar este importante proyecto, sobre todo de cara al referéndum, que sería irresponsable por parte nuestra que vaya sin que nosotros le hayamos dado contenido a la reforma constitucional que se va a poner en consulta, o que ya está en consulta ciudadana y que debe materializarse esa consulta este 9 de diciembre. Señores congresistas, por eso es que se les está distribuyendo el predictamen recaído en los proyectos de ley 2653, 2750, 2792 y 3641, mediante el cual se propone la tipificación del delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas con la finalidad de iniciar su debate. Están acá presentes incluso autores de algunas de estas iniciativas legislativas, así que los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra pueden hacerlo en este momento. Congresista Quintanilla. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los integrantes por su intermedio. Señora presidenta, este es un proyecto de ley sobre una materia que va a ser sometida a consulta de referéndum el próximo 9 de diciembre. Lo más lógico es esperar el resultado del 9 de diciembre. Si es que se aprueba la reforma en un sentido, cabe, digamos, un desarrollo. Si se aprueba en un sentido contrario, es otro desarrollo. Entonces, creo, digamos, que no es conveniente este tema tratarlo en días previos a la consulta, porque ciertamente, digamos, estaríamos de una u otra forma asumiendo un resultado y un desarrollo que puede no ser el que uno espera. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Glave, luego congresista Arán. Presidenta, lo primero que quisiera señalar es que desde Nuevo Perú nosotros hemos incluso presentado 2 proyectos de ley vinculados al tema de la necesidad de tipificar la financiación ilegal de los partidos políticos, y nos parece fundamental avanzar en esa línea, con lo cual sí creemos que es fundamental que tengamos un delito que claramente sancione a quienes son responsables no solo de recibir, sino de pedir, y a quienes además han otorgado dinero por fuera del reporte formal que se tiene que hacer de la financiación a los partidos políticos. Eso es algo que está pendiente en nuestra legislación y es urgente. Sin embargo, presidenta, digamos, nos acaba de entregar el dictamen, con lo cual es un poco difícil hacer la lectura inmediatamente. De repente podríamos tener un poquito más de tiempo para procesar lo que está acá. Yo, en primer término, presidenta, señalaría, por ejemplo, la sorpresa por insistir en el tema de la necesidad de un tipo de opinión de parte del órgano supervisión de los procesos electorales, es decir, la OMPE, digamos, ¿no? Y en este caso, además, en etapa intermedia. Es lo que entiendo del artículo 356C. Con cargo a leerlo con un poco más de detenimiento, pero de una lectura rápida, entiendo se está manteniendo, pero en este caso ya no a la apertura, sino en la fase intermedia, lo que podría incluso generar mayores suspicacias a la hora del debate de por qué el organismo electoral
tuviera que participar en este tipo de procesos. Yo quisiera pedirle, Presidenta, como usted lo ha hecho en otras oportunidades, que pudiéramos traer a los responsables del área legal de OMPE para ver qué opinión tienen al respecto. Entiendo que han salido a declarar, y creo que tienen razón, con que se hizo algo que a mí me parece equivocado en la Comisión de Justicia, y es emitir un dictamen sin siquiera haber pedido opinión al respecto. Y ese es un tema delicado, porque es una entidad a la que tenemos que solicitarle también su opinión para saber eventualmente en qué situación se está. Me pide una interrupción la congresista Beteta. Congresista Beteta, tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Simplemente para poder decirle a la congresista Glave que ese proyecto no ha sido presentado recién en este año, ese proyecto viene desde el 2017 y la Comisión de Justicia siempre la ha presidido la bancada de Peruanos por el Cambio, han venido a sustentar los ministros en su oportunidad y también les han requerido toda la información. Sin embargo, también hay algo muy importante que los colegas congresistas tenemos que conocer y aplicarlas, que no necesariamente un dictamen tiene que aprobarse o dictaminar si es que envían o no información las entidades correspondientes. Si no lo hacen es porque simplemente no les interesa. ¿Acaso ellos no tienen un coordinador parlamentario que deben, y se supone que su trabajo de los coordinadores es estar atento de los proyectos que ingresan? Solamente eso quería mencionarle para que pueda quedar constancia, porque soy miembro de la Comisión de Justicia y ahí el proyecto ha estado en varias oportunidades con los dictámenes, más de 3 a 4 sesiones. Gracias, Presidenta. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Sí, en ningún momento he dicho que la Comisión de Justicia sea presidida por el fujimorismo, la preside Peruanos por el Cambio, y eso no quita que me parezca mal que una comisión presidida por Peruanos por el Cambio haya sacado un dictamen sin haber solicitado una opinión a un organismo como OMPE. Me parece mal. Espero que al resto de colegas también. La verdad no importa quién sea el responsable o quien presida alguna comisión, lo importante es tener un criterio que nos permita avanzar, Presidenta. Y en este caso además, porque han salido los señores de OMPE a medios de comunicación a decir que están sorprendidos porque no han recibido un pedido de información y están sorprendidos sobre la responsabilidad que se les asignaría en un requisito de procedibilidad. Es decir, en el mecanismo de la Comisión de Justicia, insisto, Presidenta, recién estoy pudiendo leer el artículo 356C que nos está mandando, porque recién nos lo están entregando en este momento. El requisito es que sin informe de OMPE el procedimiento no podría seguir, Presidenta. Y eso lo que haría sería limitar la acción fiscal. Es decir, estamos señalando que un fiscal no podría iniciar o no podría avanzar un proceso de investigación si es que no existiera un informe de OMPE que corrobore. ¿Por qué es importante hacer este señalamiento? Porque en este momento estamos discutiendo distintos procedimientos en los cuales se está señalando que hay incluso complicidad de funcionarios de OMPE a la hora de determinar si es que determinados informes son informes correctos o no lo son. Entonces, incorporar como un criterio de procedibilidad la presencia de OMPE es por lo menos desde mi perspectiva, Presidenta, algo que abiertamente limita la acción fiscal y que en este caso además genera dudas bastante grandes. Y a diferencia de la unidad de inteligencia financiera, Presidenta, la verdad es que para revisar un estado de ingresos y egresos no necesitamos, sinceramente, un informe de OMPE. Sinceramente no nos parece necesario como un requisito previo. Eso más bien lo que terminaría haciendo sería limitando la acción fiscal, Presidenta. Un segundo punto, el congresista Violeta me pide una interrupción, Presidenta. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, solamente para señalar con cargo a tener la palabra oportunamente, pero señalar en lo que acaba de decir la congresista Glave, la Comisión de Justicia tiene un texto sustitutorio en el que ha eliminado el requisito que está señalando. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Pasa que como aún estamos discutiendo dictámenes y no textos sustitutorios, no tenemos cómo acceder a determinados proyectos. A mí me parece importante que desde la Comisión de Constitución también avancemos en la discusión. Pero sí creo, Presidenta, que hay que hacerlo con suficiente cabeza fría para tener certeza que estamos haciendo las cosas correctas. Insisto, Presidenta, el artículo 356C, informe de la autoridad competente sobre financiamiento prohibido,
puede ser visto y puede interpretarse como una limitación de la acción penal y por tanto recortar la acción penal, la acción del fiscal o del Ministerio Público, creo que sería un error, sobre todo porque no estamos, como en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante un organismo que debiera ser altamente especializado, Presidenta. Una segunda pregunta es sobre el artículo 356b, omisión de declaración de aportes y de presentación de los informes económicos financieros de ingresos y gastos realizados por las organizaciones políticas. Este artículo 356b, Presidenta, plantea básicamente la responsabilidad por el hecho de no presentación de información. Sin embargo, en el proyecto de ley 3641, que es de nuestra autoría, nosotros planteábamos la necesidad de que la sanción sea también a quien falsea o adultera cualquier medio de información que las organizaciones deben registrar sobre aportaciones e ingresos recibidos y gastos efectuados durante o con ocasión a las actividades regulares, o falsear o adulterar la información que deben ser presentado ante la autoridad electoral sobre aportes, ingresos o gastos recibidos. ¿Por qué? Porque el delito no debiera ser solo no presentar, sino que el delito también debiera ser adulterar en caso de la información se haya presentado sea información que no se corresponde con la realidad, caso que debiera también recibir algún tipo de sanción, Presidenta. Una siguiente preocupación es en la parte de agravantes, Presidenta. Usted propone en este texto que nos están dando, en el quinto párrafo inicia el agravante, ¿no es cierto? Y solo se colocan dos situaciones. Cuando el valor de los bienes o del dinero involucrado son superiores a 500 UITs, y cuando se recurre a mecanismo de ocultamiento de condiciones de la entrega de bienes o de dinero a favor de la organización política o del candidato. Nosotros habíamos sugerido, Presidenta, que los agravantes pudieran ser en caso hubiera un funcionario o servidor público y en caso sea parte de una estructura u organización criminal destinada al financiamiento ilegal. Finalmente, Presidenta, un elemento que ha sido debatido durante estos días en los que hemos estado discutiendo, en realidad meses, sobre el proceso de financiación oculta, está la situación de ocurrir algo así, puede o no puede haber la caducidad y la responsabilidad de la propia persona jurídica. En ese sentido, Presidenta, nosotros sugeríamos la modificación del artículo 1 de la Ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Y planteamos que se modifique el artículo 1, el objeto de la ley, y que se incluyera dentro de las posibles responsabilidades administrativas de las personas jurídicas, que como ustedes saben son varias posibles sanciones, incluir los delitos 356A, 356B y 356C, cosa que permitiría que en este mecanismo que también tiene la Administración de Justicia de imponer responsabilidades ante las personas jurídicas se incorpore también estos tres posibles delitos, Presidenta. Finalmente, una reflexión, Presidenta. El hecho de que nosotros estemos discutiendo esto me parece sano, pero no es urgente que se apruebe antes del referéndum, Presidenta, porque el referéndum va a ser una partida, es decir, nosotros vamos a plantearle a la ciudadanía modificar no cuatro artículos, pero en realidad son bastantes más, pero digamos 4 grandes temas dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, la Junta Nacional de la Justicia, Presidenta, que va a definir jueces y fiscales. Ahorita no estamos discutiendo la ley orgánica de la Junta Nacional de la Justicia. Necesitamos que sea aprobado y luego entraremos a la discusión de la ley orgánica para la implementación de esta Junta y el proceso de selección que deberá tener para los nuevos miembros que harán las funciones del ex-CNM. Entonces, tampoco estamos en este momento discutiendo reglamentos de los otros. Entonces, sí podríamos, Presidenta, tomar en cuenta como fecha de inicio del proceso legislativo la aprobación o no del referéndum. Eso nos permitiría a nosotros hacer las leyes de desarrollo, incluida esta, por un tema también eventualmente de plazos, Presidenta. Pero esos son algunos de los primeros comentarios. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Sin perjuicio de que debe avanzar el debate, permítame por favor hacerle 2 precisiones, porque lo demás es parte del debate y tomaré el lugar que corresponda si es que acaso es necesario.
pero en el trabajo de la comisión a la OMPE se la ha convocado hasta en 2 oportunidades y por escrito. La OMPE nos ha respondido que no tiene tiempo y que necesita más estudio para poder responder. Por eso es que me sorprende enormemente que haya emitido un comunicado público diciendo que no se le ha requerido opinión, cuando ellos por escrito han contestado a esta comisión que necesitan más tiempo para determinados estudios. Primero, se le convocó, por supuesto, desde que nosotros empezamos a tratar el debate de la reforma constitucional de financiamiento. Y además de eso, nosotros, para poder presentar el dictamen, hemos tenido la precaución de ver que la OMPE haya emitido opinión en los proyectos que nosotros hemos tenido como base para elaborar ese dictamen, y la OMPE ha emitido opinión. Así que no es tan cierto de que la OMPE no haya estado informada y menos haya sido convocada y mucho menos aún no haya emitido opinión para poder dictaminar. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Bueno, gracias también por la aclaración sobre sobre la OMPE y el que se le haya requerido. En todo caso, presidenta, instarlos a que efectivamente den su opinión cuando se les pide, ¿no? Sabiendo que el Poder Legislativo, el Congreso de la República, teniendo las opiniones, como tal, opiniones, las valora y toma decisiones que pueden coincidir o no. Pero sí expresar mi preocupación, presidenta, porque en realidad nos entregan el dictamen ahora mismo para debatirlo con el supuesto de que, como está el referéndum, entonces debiera aprobarse hoy, porque usted, presidenta, se ha caracterizado, como muchas veces lo ha dicho, por trabajar con intensidad. Pero trabajar con intensidad no es presentarnos en un mismo momento un dictamen que no hemos tenido oportunidad de estudiar a fondo y, por tanto, de debatirlo a fondo como se debiera. Y en ese sentido, presidenta, invocarle a que nos puedan alcanzar los documentos con antelación. Hace parte del trabajo serio y responsable que debemos tener una comisión sobre además un tema particularmente sensible, de tal manera que no sea un dictamen sorpresa en el que quienes, asumo, todos los congresistas acabamos de recibirlo en mano, y no que unos sí lo recibieron antes y otros los estamos recibiendo ahora, podamos estar adecuadamente informados. Eso creo que hay que corregir, presidente. Sí me preocupa además el señalamiento de que de cara al referéndum este dictamen debiera ser aprobado. Porque como ustedes conocen, presidenta, y todos los colegas y el país conocen, la bancada del Frente Amplio considera que el referéndum al que estamos yendo es un referéndum trucho, es un referéndum con varias trampas, que hay el derecho a consultar a la gente y que la gente decida. Mi bancada votó porque efectivamente se respete ese derecho. Pero los contenidos que se están planteando en el referéndum, y como particularmente sobre el tema de la transparencia en el financiamiento privado de los partidos, tal como está yendo en el referéndum, no resuelve nada, presidenta. Por el contrario, deja abierta la puerta para el pitufeo de aportes privados que no son otra cosa que compra de intenciones políticas. Recordemos que el referéndum que se le está llevando a la ciudadanía sobre los aportes privados deja abierta la puerta para las 412 UITs, quiere decir que si se juntan 10 personas que puedan dar 412 UITs, o se juntan 50 o 100 personas que puedan dar 412 UITs, igual se va a poder seguir comprando partidos y se va a poder seguir comprando políticos. Y lamentablemente, con el voto de todas las bancadas de este Congreso, con excepción y con el voto en contra del Frente Amplio, eso fue aprobado ante el temor de que el presidente hiciera cuestión de confianza y pudiera eventualmente cerrarse el Congreso. En la bancada del Frente Amplio fuimos muy claros. No nos van a obligar a ir a un tipo de reforma, de iniciativas legislativas que se presentan como soluciones y en realidad ni siquiera restauran lo que hay. Simplemente incluso pueden crear complicaciones mayores, como ha quedado jurado la Junta Nacional de Justicia, que la verdad va a llevar la situación a peores condiciones que las que teníamos antes. Pero lamentablemente el voto de la mayoría de bancadas fue eso, allanarse al Ejecutivo y llevarle ese referéndum trucho a la gente, diciéndoles, miren, si votan
en el 1 sí, en el 2 sí, en el 3 sí y en el 4 no, los problemas del país se resuelven. No, presidente, nosotros no hemos actuado en la bancada del Frente Amplio por miedo a perder la curul. Nosotros sí consideramos que es muy importante, y lo dijimos en el debate en el Pleno, lo dijimos en el debate en esta comisión, que tanto las propuestas que nos había traído el Ejecutivo como los temas, los dictámenes que han quedado aprobados aquí, la verdad es que ni resuelven los temas de mayor democratización del país con el tema tal cual ha sido planteado de la bicameralidad, con una bicameralidad elitista, centralista, no resuelven los temas del financiamiento privado de los partidos, porque en realidad se deja la puerta abierta para el pitufeo y además se sacó explícitamente la obligatoriedad de rendición de cuentas de los partidos durante la campaña electoral y post campaña electoral. El tema de la no reelección de congresistas no obedece a un mecanismo en realidad en el que se pueda calificar la representación de la ciudadanía en el Congreso, o en este caso en las dos cámaras si eso fuera aprobado, porque en realidad debió dejarse y eso lo planteamos como bancada del Frente Amplio, la posibilidad de renovar por mitades o por tercios. Pero dado que se ha querido hacer un referéndum populista marcado por la animadversión y la falta de legitimidad y credibilidad que tiene el Congreso en este momento, se está llevando ese referéndum como una solución. Nuestra bancada ha planteado a nuestra militancia y le explica a la ciudadanía que lo que había que llevar al referéndum era la posibilidad y la consulta de una nueva Constitución. Por eso nosotros señalaremos y respetaremos lo que decida la mayoría de la ciudadanía que acuda a votar, pero para nosotros, Presidenta, ese referéndum en realidad es un engaño, muchachos, no resuelve los problemas, es un referéndum llevado en parte por los niveles de urgencia y popularidad que el Ejecutivo tiene y el temor que las bancadas congresales tuvieron de que el presidente hiciera cuestión de confianza y perdiéramos las curules. Y por eso nosotros estamos diciendo, en el referéndum escribiremos en nuestra boleta de votación: contra la corrupción, nueva Constitución. Ese referéndum no resuelve los temas. Entonces, plantearnos un dictamen que nos dan ahora mismo en la mano para decir que tiene la urgencia de aprobarlo porque se viene el referéndum, la verdad es que, Presidenta, es un tema que más bien complica las cosas y abona en el sentido de legitimar o colocar temas de agenda no suficientemente debatidos en el referéndum. Pero quisiera brevemente, Presidenta, si me permite, el artículo 356 en realidad es muy preocupante como lo están planteando, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto y lo hemos sufrido en Cajamarca, cuando el año 2000, 2 de junio del 2000, una empresa como Minera Yanacocha llevaba más de 200 kilogramos de mercurio y se derramó en Choropampa y se contaminaron miles de campesinos. Y allí, que decía la norma, no fue una casualidad, lo llevaban como si llevaran papas, ¿no? El oro bajo camión y en avión, y lo otro como si fueran papas, sabiendo las responsabilidades que tenían y aprovechando que no teníamos en ese momento legislación sobre transporte de sustancias tóxicas. Y allí lo que dijo la Defensoría, ¿qué encontró la Defensoría? ¿Dónde estaba la trampa? Que para que el fiscal pueda acusar por delito ecológico, tenía que tener el informe previo del sector, es decir, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué hizo el Ministerio de Energía y Minas? Simplemente ni siquiera hizo el informe. Y entonces, ¿qué ocurrió? El fiscal no pudo iniciar las investigaciones. 2 de junio del año 2000. Y entonces... año 2000. Y entonces lo que está pasando ahorita, Presidenta, me hace recordar esas circunstancias que además la Defensoría del Pueblo en ese caso señaló que no se puede limitar la acción jurisdiccional del Ministerio Público para pedirle investigar con una ley que diga que tiene que haber un informe calificado de una entidad que en el fondo termina limitándole su acción. En ese mismo sentido, Presidenta, recordemos que en el debate que hemos tenido sobre las acusaciones constitucionales sobre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el señor Inostroza, uno de los temas que debatíamos aquí era de que
la Fiscalía va a estar acotada simplemente a la calificación que haga el Congreso, y sobre eso el Tribunal Constitucional ha resuelto que, si bien es cierto, la acusación constitucional y el informe que se haga efectivamente delimita las responsabilidades constitucionales o los delitos que se hubieran incumplido, sin embargo señala que la Fiscalía no está necesariamente obligada a circunscribirse a lo que ha señalado el informe de acusación constitucional. Y ese mismo mecanismo me preocupa, Presidenta, porque en el artículo 356 lo que se está señalando que las investigaciones penales por delitos de tipificación en los artículos 365A y 365B del Código Penal será de exigencia obligatoria la emisión de un informe fundamentado por escrito por parte de la autoridad competente. Es decir, le estamos diciendo al fiscal, ¿sabe qué? Ustedes tienen amarradas sus manos dependiendo de un informe de otro órgano que no es el competente en investigar y sancionar, y se limita la acción penal en materia de responsabilidades en las que se pudiera incurrir por delitos por la utilización de dineros de partidos políticos de origen ilegal. Presidente, eso es muy grave. Me pide una interrupción, Presidenta, la congresista Marisa Glave. A través suyo, Presidenta. Presidenta, la congresista Marisa Glave. A través suyo, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Como se señala en el artículo, se exige este elemento previo que se ha señalado, Presidenta, pero además habría que señalar un punto adicional. En la parte agravante, Presidenta, en el inciso B, si bien se ha retirado la parte que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Justicia decía actos de conversión y transferencia que están tipificados por el decreto legislativo 1106 de lavado de activos, se mantiene mecanismos de ocultamiento de las condiciones de entrega de dinero. Si leemos el artículo 2 del decreto legislativo 1106, es el artículo precisamente que tipifica el ocultamiento y la tenencia en el caso de lavado de activos. Y la idea es que el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, en fin, que es la parte de la tipificación de lavado de activos. En este caso, Presidente, estaríamos diciendo nuevamente que el agravante es el lavado, cuando el lavado ya está tipificado. Y el agravante, además, en este caso de lavado, sería una pena no menor de 6 años ni mayor de 8 años, cuando el decreto legislativo señala que la base es 8 años a 15 años en el tipo base y en el tipo agravado de 10 años a 20 años. Es decir, sería un atenuante el hacer ocultamiento, que es un tipo de lavado en el caso de organizaciones políticas, Presidenta. Muchas gracias, congresista Arana. Congresista Arana. Para concluir, Presidenta. Y lo otro que me preocupa, esta es una comisión para salvaguardar la constitucionalidad de las normas. Presidenta, el Poder Electoral tiene una competencia y el Ministerio Público, el Poder Judicial, tiene otra competencia. Lo que estaba señalándose en el artículo 356C es que la acción del Poder Judicial está sujeto a la acción del Poder Electoral. Y estamos limitando la acción del Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público. Y eso es muy grave, Presidenta, porque tal cual está, en realidad constituye una acción inconstitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Gilbert Violeta. Pide una interrupción a la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Salvo que yo me equivoque, siempre he tenido conocimiento de que en plena campaña electoral, quien tiene el poder es el Jurado Nacional de Elecciones, por encima de todo el mundo. Y que posteriormente cualquier irregularidad ya la ve la Fiscalía, el Poder Judicial y quien sea. Pero en pleno proceso electoral, quien tiene la autoridad es el jurado. Salvo que eso haya cambiado, se esté cambiando ahora. Nada más, gracias. Congresista Violeta. Presidenta, probablemente este sea uno de los varios proyectos de ley que peor hemos explicado. Y lo digo porque se han generado una serie de debates, sobre todo en el ámbito público, en circunstancias en las cuales los propios representantes, no solo de la ciudadanía, sino representantes de los partidos políticos, estamos intentando dar una ley para acotar la libertad que tienen los partidos políticos para financiar sus organizaciones políticas y establecer la creación de un delito que no existe para el futuro, y
se genera a partir de eso una crítica negativa. Yo quiero recordar lo siguiente, Presidenta. ¿Cómo nacen estos proyectos de ley? Y lo digo porque yo soy uno de los autores de las 4 o 5 iniciativas que existen al respecto. El 26 de abril del 2018, la Presidencia del Consejo de Ministros dio el Decreto Supremo 044-2018 PSM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018-2021. Y dentro de los lineamientos que da, en el numeral 3, referidos a impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral en el Perú y las organizaciones políticas, hay 6 numerales. Una de ellas, voy a leer solo 2 o 3, la número 17 de este subcapítulo se refiere a promover el marco normativo que garantice el financiamiento público de las campañas y de las agrupaciones políticas. 18, impulsar la aprobación de normas que establezcan que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vidas los procesos judiciales por delitos de corrupción en los que se encuentren comprendidos al momento de su postulación. 19, asegurar la periodicidad de los aportes financieros o económicos de las campañas por parte de las organizaciones políticas. Y 20, promover la penalización del financiamiento ilegal de agrupaciones políticas en campañas electorales. Este numeral 20 es precisamente, literal, taxativamente, el que se refiere a la necesidad de establecer la creación del delito de financiamiento ilegal de organizaciones y campañas políticas. Es decir, esta directiva de la Comisión Nacional Anticorrupción, puesta en un decreto supremo, es la base, el origen de la necesidad de crear este delito, en primer lugar. En segundo lugar, este tema, Presidenta, ha sido derivado en primer orden a la Comisión de Justicia. Y no es que llevemos 1, 2 semanas, llevamos meses discutiendo en la Comisión de Justicia este tema. Y se han pedido efectivamente opinión a diversas instituciones, entre otras a la OMPE, según como ha señalado el propio presidente de la Comisión de Justicia, y al Ministerio de Justicia. Lamentablemente, y aquí hay que ser autocríticos, el Ministerio de Justicia presentó un informe con posterioridad a la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia. Sin embargo, lo que señala el Ministerio de Justicia en su informe del 22 de noviembre, que es el último, el oficio 3630-2018 JUS del Ministerio de Justicia, es que ellos sí ven viable el dictamen de la Comisión de Justicia haciendo 3 salvedades, 3 observaciones al dictamen de la Comisión de Justicia. Uno se refiere a la regulación de las multas. El segundo se refiere al tipo agravado cuando se incurre en el supuesto de lavados de activos regulado por el Decreto Legislativo 1106. Y el cuarto se refiere a algo que han hecho alusión varios congresistas en respecto a que sería un requisito de procedibilidad para la formulación de un delito penal el informe de la OMPE. Porque contravendría el marco legal y constitucional que tiene la OMPE para el ejercicio de la acción penal y por lo tanto formular o acusar delitos. El asunto, Presidenta, es que a raíz de esta observación del Ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión de Justicia, ha preparado un texto sustitutorio que se tiene que poner a debate el Pleno, recogiendo la opinión del Ministerio de Justicia y el comunicado que ha hecho la OMPE, es decir, una suerte de allanamiento a las observaciones, objeciones o recomendaciones que ha hecho tanto el Ministerio de Justicia con la OMPE, con lo cual no habría en esencia mayor discrepancia con estas instituciones. En consecuencia, Presidenta, lo que quería señalar es lo siguiente, y no solamente eso. Yo veo también que ya a nivel de la Comisión de Constitución se han recibido otras opiniones favorables. Idea Internacional tiene una opinión favorable sobre estos proyectos de ley. La Asociación Civil Transparencia dice opinión favorable. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en relación a lo que se alcanzó desde esta comisión, opinión favorable, entre otras, Defensoría del Pueblo, igualmente, entre otras instituciones. La congresista Glave pide una interrupción, si lo permite, Presidenta. Congresista Glave.
Gracias, Presidenta. Un punto que acaba de decir el congresista Violeta. Idea Internacional emite opinión favorable a varios de los proyectos presentados, pero no son proyectos en donde haya un requisito previo de pedido de informe a OMPE, ni la inclusión de alguno de los tipos de lavado como un agravante. De hecho, el señor Percy Medina, director de Idea Internacional, y el doctor Carlos Caro, que es quien ha sido consultado como penalista para Idea Internacional, han opinado públicamente desde esta institución que saludan la voluntad del Parlamento de tipificar la financiación ilegal, sin embargo expresan preocupación en 2 puntos. 1, el requisito del informe previo a OMPE, y 2, la inclusión de cualquier forma del delito de lavado como un agravante dentro de esta regulación. Gracias, congresista Violeta. Voy a hacer uso de la interrupción, nada más, no es opinión. Bueno, en todo caso, haré luego la interrupción para respetar la forma que pide el congresista Velázquez. Era solamente una interrupción. Continúe con su intervención, congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, en consecuencia, yo creo que a efectos de limar cualquier posible cuestionamiento a una norma que debería gozar del beneplácito ciudadano y de la legitimidad y del consenso parlamentario, una de las primeras cosas que deberíamos acordar es que efectivamente se retire el condicionamiento, la regulación referido a la necesidad de que haya un informe previo de la OMPE para que el Ministerio Público pueda accionar. Un aspecto sobre lo cual podríamos abrir una discusión técnica y sobre lo cual, sin lugar a dudas, hay argumentos legales en ambos sentidos. Por ejemplo, en materia tributaria tú no puedes formular una acusación determinada si no tienes un informe del Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque se requiere un informe de la SUNAT como órgano especializado. En el caso de materia electoral, tú deberías requerir que la OMPE tenga algún nivel de participación como la Unidad de Inteligencia Financiera, porque son las 2 instituciones especializadas, las 2 únicas, dicho sea de paso, especializadas, que supervisan el manejo financiero de las instituciones políticas. Por lo tanto, ¿a título de qué formas opinión si es que la entidad especializada no te alcanza algún tipo de información? Que no sea un requisito de procedibilidad, que no invalide o que no limite la posibilidad de la acción penal, pero que se establezca la necesidad de que sí haya un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la OMPE para ilustrar aquí al fiscal que tenga que hacer algún tipo de acusación, a mí me parece más bien un elemento que ayudaría a que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero en fin, si es que ese es un elemento que impide que podamos prosperar en esta norma, retirémoslo. Yo en eso de ahí me parece que no deberíamos poner eso por delante y que eso más bien se genere un impedimento para sacar adelante la norma. Por último, presidente, yo diría, hubiera sido saludable y de repente que esta sea una comisión conjunta entre la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, porque hubiéramos logrado tener un solo texto consensuado de ambas comisiones, sobre todo tomando en cuenta que es la Comisión de Justicia la primera dictaminadora en esta materia. Pero en fin, la Comisión de Justicia está elaborando su texto sustitutorio. Lo que yo sugeriría es que se coordine con el equipo técnico, el presidente de la Comisión de Justicia, para tener un solo texto, más allá de que no tengamos una comisión conjunta, y que pongamos finalmente a consideración del Pleno un solo texto. Pido una interrupción a la congresista Alcorta. Interrupción, congresista Alcorta. Yo tengo entendido que sí se intentó varias veces y que no han querido la Comisión de Justicia sesionar junto con Constitución. Se le ha pedido varias veces. Yo misma he hablado con el presidente de la Comisión de Justicia y no lo ha querido hacer, ¿no? Puede continuar, congresista. Sí, presidente, en todo caso serán los presidentes de las respectivas comisiones quienes señalen las coordinaciones que han hecho. Pero me señala el equipo técnico que nosotros somos, esta comisión es la primera comisión dictaminadora. Antes se nos había dicho que era la Comisión de Justicia. En todo caso, eso que se precise, ¿no? Que es la Comisión de Constitución, la primera comisión dictaminadora. En consecuencia, presidente, yo diría, para terminar resumiendo lo siguiente. Creo que hay observaciones válidas del Ministerio de Justicia, me refiero específicamente al informe 3630. Hay 4 objeciones que yo creo que deberían ser recogidas en el dictamen. El hecho de que el informe de la OMPE no sea un requisito previo de procedibilidad, la necesidad de incrementar las penas para cuando se trata de delitos que se asocien con el lavado de activos, según el decreto legislativo 1106, la regulación específica sobre el tema de las multas, y creo que con eso no habría ningún tipo de objeción a que podamos llevar adelante y aprobar finalmente este dictamen. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Violeta. Me informan de Secretaría Técnica que la Comisión de Constitución es su primera comisión. Me informan de la Secretaría que éramos primera comisión. Esto, ¿correcto? Correcto. Y segundo, que sí se hicieron intentos de articular con la Comisión de Justicia y lamentablemente estos no han prosperado, pero si habría posibilidad de generar un texto en consenso, se puede hacer. Congresista Javier Velázquez tiene el uso de la palabra. Quisiera que se asesoría la comisión. La semana pasada yo pregunté si éramos primera o segunda comisión, me dijeron que éramos segunda, ahora me dicen que somos primera comisión. Primero quiero que me precisen. ¿Pueden aclarar eso, por favor? Si lo puede hacer a través del micrófono para que quede registrado, por favor. Secretaría Técnica. Perdón, para que nos puedan responder. ¿Puede responderlo, por favor, a través del micrófono que quede registrado? Sí. Siendo una consulta, por favor, a Secretaría Técnica, la presidencia retoma la sesión. Sí, congresista, el proyecto más antiguo ha sido derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución y el último proyecto ha sido derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución. Entonces estamos, por práctica parlamentaria, el proyecto más antiguo derivado como primera comisión es finalmente el que es atendido y eso es lo que nosotros hemos hecho para poder el día de hoy poner a debate ese tema. Y en lo que van haciendo la consulta... Congresista Velázquez, para que continúe en el uso de la palabra. Me parece muy mal, Presidenta, y disculpa con el mayor respeto y aprecio que le tengo, esa explicación no tiene ningún respaldo de carácter reglamentario. Yo tenía entendido, porque la semana pasada que este tema se iba a ver, yo tenía entendido que el presidente de la Comisión de Justicia objetaba o no quería poner en debate este proyecto de ley porque no había el informe de la Comisión de Constitución, que era segunda comisión, y le digo por qué me llama la atención, porque estuvimos corriendo una virtual para exonerarla del dictamen de la segunda votación, ahora me dicen que es a la inversa, o sea, por favor, dos cosas diré al respecto, Presidenta. ¿Por qué yo creo que se debe dictaminar este proyecto de ley, Presidenta? Comisión de Constitución. Presidenta, ¿por qué yo creo que se debe dictaminar? Porque hay un error. Lo que estamos planteando y lo que está en consulta para el día 9 de diciembre no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros aprobando la reforma del artículo 35 de la Constitución? ¿Qué es lo que hemos hecho? Le estamos dando rango de ley a una ley que está vigente. Le estamos dando rango constitucional a una ley que está vigente, que trata seis temas que no colisionan con lo que estamos discutiendo. Lo que pasa es que hay algunos colegas que hoy, mañana, el otro año, en 2021, van a votar en contra del proyecto de ley. Yo creo que tienen que ser democráticos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la reforma constitucional, el artículo 35, la reforma? Primero, la obligación de rendir cuentas. Ese es el primer tema que se trata, ya sea en un periodo ordinario, en actividades partidarias, o ya sea rendir cuentas de campañas electorales. Ese es el principio. ¿Es nuevo? No, está en la ley, si no le estamos dando rango constitucional. Segundo, que a partir de la reforma constitucional, por determinado monto, todo tiene que discurrir por el sistema financiero. Y por eso quiero hacer mis aportes al dictamen, porque también tenemos que sancionar qué pasa cuando alguien hace un depósito superior al que establece la ley y no lo hace, o hace un aporte que supere lo que establece la ley, creo que son 4.000 soles, a partir de 4.000 o una unidad impositiva tributaria. Tiene que hacer a través del banco. ¿Qué sucede con el ciudadano
qué sucede con la entidad partidaria que declara que ese aporte lo recibió en efectivo un monto superior a 4.000 soles. Esa conducta también tiene que ser sancionada y tiene que tener circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes, atendiendo a los montos, a la persona, qué sé yo. Tercero, también la reforma constitucional, la consulta del día 9, tiene que ver con los aportes no declarados. A partir de la reforma se declarará que son fuente prohibida y por ende se aplica el bloque de constitucionalidad, la ley especial justamente que necesitamos darla. Por eso es importante darla ahora. Por eso es que no podemos esperar el referéndum, señora presidenta. Cuarto, el tema del financiamiento público. El financiamiento público ya está regulado. Algunos postulamos que el financiamiento público debe ser directo, el APLA plantea que no. Porque si nos van a dar 100.000 soles para tener un aparato burocrático de tesoreros, para rendir cuenta de la facturita, mejor no. El APRA dice, no recibimos, que sea voluntario. O si me quiere dar financiamiento público, dámelos en spots radiales, en capacitación de personeros, pero no me des un centavo porque me vas a generar un gasto que va a ser superior a lo que me vas a dar. Eso ya está en la ley y no tiene nada que ver con el interno. Otro tema que ve la reforma constitucional también tiene que ver con los aportes anónimos, que vienen de fuente prohibida directa o indirecta, que no tiene que ver nada con lo que vamos a ver. Y por último, establecer algo que es una verdad de perogrullo. Todo financiamiento de fuente ilícito que proviene de delito grave, lavado de activos, corrupción de funcionarios, es sancionado. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué es lo que pasa, presidenta? ¿Por qué es el contexto de que debemos discutir esta iniciativa, que es muy importante? Es que actualmente en los tribunales de justicia se está discutiendo, algunos dicen que como no está regulado el financiamiento ilícito, esa es una transgresión administrativa cuando se ha recibido fondos. Y como no hay una regulación, porque el principio de legalidad establece que la conducta antijurídica tiene que estar previamente establecida en una ley, y como no hay ley, algunos que se defienden dicen, no, esta es una transgresión administrativa, y otros dicen, no, este es lavado de activos, esta es organización criminal. Ni lo uno ni lo otro, y como bien lo ha dicho el congresista Gilbert Violeta, ha sido la Comisión de Integridad la que ha propuesto esta normativa. Y a mí me da vergüenza que el señor que está en la OMPE, que no ha sido nombrado normalmente, que es funcionario vinculado al señor Cavazza, se haya atrevido a sacar este documento. Esta es la mejor muestra de que la OMPE hoy día está tomada por un partido político que el día domingo, en un programa que no es fujimorista, que no es aprista, se acaba de demostrar que festinó firmas para un partido que hoy día tiene el control de la OMPE. Muchos de los que han luchado, que el señor Chavarri se vaya, que han chavarrizado el debate, guardan silencio. Este funcionario, este documento tenemos que rechazarlo, presidente. Este documento ha sido hecho con intencionalidad política. El señor Cox, lo digo con nombre, el señor Cox, vinculado al partido que ha obtenido su inscripción fraudulenta y avalado por algunos congresistas de este Parlamento, se ha atrevido a sacar este documento. Este pronunciamiento lo descalifica. ¿De cuándo acá? Que nos diga en el reglamento y en la Constitución de cuándo acá es obligatorio que le pidamos un informe menos a una persona que no ha sido elegido por la Junta Nacional de Justicia. Exactamente. ¿Y sabes cómo se vende este funcionario? Que no debería estar un día más. Este funcionario le han llevado el documento, pero él no sabe lo que ha hecho, dice. Dice, consideramos importante, fíjese lo grave del informe de la OMPE, consideramos importante las iniciativas legislativas que introduzcan sanciones penales a las violaciones de normas de financiamiento partidario. Sin embargo, dada la importancia del tema y la inminencia del referéndum del próximo 9 de diciembre, parece el discurso de algunos señores congresistas, y no ha leído. O sea, el jefe de la OMPE actual, que es un jefe postizo, no sabe qué están sometiendo a referéndum. No sabe, pues no ha leído lo que está planteando el artículo 35. No es chiripa. Ese señor sabe lo que hace.
Ese señor sabe lo que está haciendo. Ese señor sabe lo que está haciendo. Bueno, presidente, en el caso, yo creo que se debe aprobar este dictamen porque hay esta discusión, fíjese usted, esta confusión. No se vio la semana pasada porque decían, falta el dictamen de la segunda comisión. El presidente de la Comisión de Justicia, donde ha habido un amplio debate, donde a nadie se le ha amordazado, donde han dado sus opiniones, ha producido un dictamen, pero el presidente de la Comisión de Justicia, como es del oficialismo, ha dicho, no, si no hay el dictamen de la Comisión de Constitución, no lo sacamos. Ahora que estamos discutiendo, a mí me parece que lo planteado por la congresista Marisa Glave es atendible, porque eso no es el fondo del problema. A mí que me interesa que para que un fiscal me investigue, yo tenga que darle, por ejemplo, a una oficina del señor Cox, que está vinculado a un partido que ha festinado firmas, que él diga si es delito o no es delito. ¡Hay mayor peligro! ¡Hay mayor peligro! ¿Para qué retiremos este artículo, pero allanemos el camino del debate? Lo que sí no puede ser, presidente, lo que sí no puede ser, fíjese lo que está pasando. Yo sé que hay adversarios políticos. Hemos visto el titular de un periódico. Un fiscal va a citar 500 aportantes, 500 aportantes. Ya, va a terminar, 500 aportantes. Pero eso, ¿sabe qué, presidente? Tiene un sesgo ideológico. Eso trata de impedir de que haya financiamiento privado en la actividad política electoral. En todas partes del mundo, en las sociedades democráticas más desarrolladas, con democracia solvente, Inglaterra, España, Italia, países ideológicamente contrapuestos, en todo se acepta el financiamiento privado. ¿Sabe por qué? Porque el financiamiento público no alcanza. No se le puede quitar recursos a los programas sociales para financiar la actividad partidaria o las campañas electorales. De repente, algún día, cuando nuestro PBI sea 10 veces más de lo que es ahora y haya pleno empleo, de repente podamos usar recursos para el financiamiento de las campañas. Hoy día se hace simbólicamente para mostrarle al mundo de que también el Estado se preocupa por financiar la actividad política que está constitucionalizada. Entonces, presidente, creo yo de que la preocupación que tiene la congresista Marisa Glave no es el punto irreductible que nos pone en decir, si no lo retiramos, esto no se discute. Yo creo que debemos evaluarlo, colegas, y lo retiramos. Yo más confío que un fiscal me investigue los fondos. Obviamente hay sectores de fiscales que están haciendo política y eso lo venimos denunciando, pero que la garantía para mí sea que previamente el señor que está ahí, que está infectada, esa institución que está infectada por un partido político, de gente de un partido político, pueda tener yo la garantía de que va a dar un informe favorable. Estamos cayendo en una absoluta ingenuidad. Por eso mejor vayamos y retiremos el tema. El problema central, presidenta, es por qué es importante que lo dictaminemos. Porque la propia Comisión de Integridad, Transparencia, todas las instituciones dicen que hay que regular el financiamiento de la actividad partidaria y de las campañas electorales. Y como ya lo he explicado, no tiene nada que ver con lo que se va a consultar el 9 de diciembre. Yo sí creo que debemos hoy día discutir, aprobar el texto, y lo que no se pueda consensuar acá, se consensúa en el Pleno. Y la historia democrática del mundo ha demostrado que cuando no hay consenso, nos ha dado dos salidas. Se aplica el principio democrático que se llama el de las mayorías. Y si el proyecto no están de acuerdo algunos, el presidente tiene el derecho de observarlo. Y si nosotros lo insistimos, los señores parlamentarios tienen el derecho de ir al Tribunal Constitucional para que ésta declare la inconstitucionalidad de las normas y la expulse del ordenamiento jurídico. Pero lo que no podemos es tener ese argumento sencillo de decir, ¿sabes qué? Que pase el referéndum. ¿Sabes qué? Que vuelva a llover. No, presidente, este es un tema muy importante, el dictamen está avanzado, hay que recoger la valiosa sugerencia que ha hecho la congresista Glave, lo que ha planteado el congresista Gilbert Violeta, pero aquí no hay mala fe. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, y termino mi reflexión, presidenta. Hay
un principio fundamental que tiene que orientar el normar la actividad política. En el mundo entero, el derecho a participar en los asuntos públicos de los ciudadanos es un derecho fundamental, está en la Constitución. Y cualquier restricción, lo dice la propia Constitución nuestra, cualquier limitación a ese derecho tiene que tener una norma de carácter legal, no puede ser administrativa, no puede ser reglamentaria. Entonces, en la situación que nos encontramos, ante este vacío es necesario llenarlo con un amplio debate. Lo ha habido en la Comisión de Justicia, lo va a haber ahora. Dictaminemos el proyecto, pero no lo descalifiquemos, porque aquí se pretende insinuar que esta norma tendría, o este dictamen tendría nombre propio. Sí tiene un nombre propio, presidente, sí tiene un nombre propio. 32 millones de peruanos que necesitan ver que tienen su derecho constitucional de participar en los asuntos públicos habilitado. Si nosotros vemos que por un financiamiento ilegal no hay regulación adecuada, no hay el tipo penal adecuado, y la gente pasa por el aro de lavado de activos, de crimen organizado, se ven que 500.000 personas van a ser citadas, ¿quiénes van a participar en política? ¿Quiénes van a querer aportar? ¿Quiénes van a querer honrar o cumplir con los compromisos que establece esta consulta que estamos haciendo sobre el financiamiento ilegal? Por eso es importante, presidente. Yo creo, conociendo su vocación democrática, abramos el debate, mejoremos un texto, pero produzcámoslo para que haya un debate en el Pleno y todos los 130 congresistas podamos pronunciarnos en su momento, sin calendarios extraños a la que no sea el que nosotros le produzcamos al país una norma que regule el financiamiento ilegal. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Velázquez. Realmente valioso su aporte, y en eso estamos debatiendo. Creo que en la medida en la que nosotros podamos incorporar nuestra experiencia, el conocimiento, va a poder mejorarse el texto propuesto. Congresista Miguel Ángel, conocimiento, va a poder mejorarse el texto propuesto. Congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, presidenta. Presidenta, sin perjuicio de las observaciones de fondo, no puedo dejar de advertir algunas inconsistencias que he escuchado el día de hoy. Primero, respecto, presidenta, a que se habría sorprendido a la comisión con un dictamen de un momento a otro. Parece que algunos olvidan que este dictamen ya viene siendo discutiendo. O sea, no es que ha aparecido el dictamen hoy día. De hecho, el 8 de mayo de este año, presidenta, ya había un predictamen que estábamos discutiendo. Es más, el 11 de mayo, presidenta, olvidan que hemos tenido acá exposiciones de los penalistas Caro Coria y del penalista Azabache. Entonces no es que acá venga de un momento a otro a ser tratado este tema. Lo que es evidente es que es oportuno, es necesario la discusión, el debate, y coincido ahí con el congresista Velázquez Quején, de que esto se lleve al Pleno. Ya la semana pasada debió entrar. El Consejo Directivo, de hecho, aprobó que se incluya dentro de la agenda, pero no lo hizo. No hay mal que por bien no venga. De todas maneras, eso nos permite que la Comisión de Constitución, también como comisión principal, sea la que pueda sustentar también ahí un debate. Escucho con sorpresa que digan, oye, no, esto tenemos que dejarlo en stand-by hasta que termine la consulta popular. Y directamente lo he escuchado, presidenta, del congresista Quintanilla. Y con todo respeto, congresista, a través de la presidencia, ¿acaso que el referéndum salga sí o no, vamos a dejar de legislar en esta materia? O sea que si gana el sí, legislamos sobre la tipificación del delito de financiamiento ilícito. Y si gana no, no legislamos a través del delito de financiamiento ilícito. ¿Es eso lo que queremos decir? Pues yo tenía otra interpretación. Yo sé que acá nadie entiende qué cosa se va a ir a referéndum. En eso sí coincido. Pues no tengo ni la menor idea de lo que se va a consultar en el referéndum. Yo paro a una persona en la calle y no tiene ni la menor idea. Y eso hay que agradecerle al presidente. Pero
sea uno u otro el resultado, congresista a través de la presidencia, sea uno u otro, nosotros tenemos que legislar al respecto, porque hay un vacío. Y ese vacío, evidentemente, está generando una inseguridad jurídica que yo veo acá muchísimos de una manera tranquila, espectacular, pero que debería llamarlos a la reflexión. Lo que hoy día está sucediendo es que un vacío jurídico ha generado una inestabilidad política que no se puede permitir. Me estaba pidiendo una interrupción al congresista Quintanilla, Presidenta. Congresista Quintanilla. Señor presidente, yo estaba en realidad pidiendo una intervención, pero si es que lo hago brevemente a través de la interrupción que me otorga el congresista Miguel Torres, gracias. Señor presidente, nosotros estamos cuestionando que en el artículo 356C, que en realidad si uno lee el texto es una norma procesal, y lo que estamos discutiendo en el Código Penal son las partes adjetivas, la tipificación de los delitos. Y si usted lee, digamos, el artículo 356C, dice, en las investigaciones penales, la investigación es un procedimiento, no es la tipificación del delito. Por consiguiente, en nuestra opinión, el artículo 356 está de más hasta por la forma. Es una forma de tipo procesal y no de tipo adjetivo, por consiguiente debería señalar. Y además dice, será exigencia obligatoria de la emisión de un informe fundamentado. O sea, hasta le ponemos la condición que sea fundamentado y por escrito. Señor presidente, es absurdo. Realmente, digamos, una norma adjetiva no puede pronunciarse sobre una forma adjetiva. El Código Procesal, el Código Penal no puede poner como requisito para que sea delito una norma de procedimiento. Eso en primer lugar. O sea, la 356C no está fuera de lugar. En segundo lugar, en el artículo 356A, cuando está señalando, digamos, el inciso B, cuando se recurre a mecanismos de ocultamiento de las condiciones de la entrega de bienes o dinero de la organización político de cambio, está refiriéndose, digamos, que la pena será no menor de 6 ni mayor de 8 años. Señora Presidenta, se entiende que cuando estamos diciendo en el artículo B, estamos hablando de un agravante. Y si uno se remite al artículo 2 del decreto legislativo 1106, dice que el lavado de activos siendo delito tiene una pena no menor de 8 ni mayor de 15, y aquí estamos considerándola que no tendrá menor de 6 ni de 8. Estamos confundiendo. Realmente, señor presidente, este inciso B del 356A debería dejarse en el decreto legislativo 1106, que ya normó ese tipo como delito de lavado de activos. Entonces, no recurrir, digamos, vía esta reforma a más bien ponerlo lo que se dice como agravante, terminar siendo un atenuante. Y respecto, finalmente, señor presidente, bueno, podemos discutir, como dice el congresista Torres, vayamos a la discusión de fondo. Y nosotros señalamos que no confundamos código de procedimientos o código procesal con la parte de la tipificación de los delitos. El 356C debe salir, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Entonces, ya nos vamos poniendo de acuerdo que el tema del referéndum nada tiene que haber, ni puede ser una excusa para evitar la discusión de este tema. Eso sería poco serio, evidentemente. Porque sea el resultado que sea, este tema tiene que ser legislado. Número 2. Hablan de que, Presidenta, usted está sorprendiendo con un dictamen que de la noche a la mañana ha venido. Reitero, 8 de mayo del 2018, estábamos discutiendo este tema. 11 de mayo del 2018, vinieron expositores, Caro Coria, Azabache, a exponer este tema. Ya teníamos un predictamen al respecto, pero es que se olvidan. Se olvidan que el proyecto de ley no se ha presentado hace unos días, sino que Nuevo Perú lo presentó en diciembre del 2017. Se olvidan que en abril del 2018, el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso, también había presentado. Se olvidan que el 19 de abril del 2018, PPK también había presentado. Se olvidan que el 5 del 2018, PPK nuevamente había presentado. Entonces, decir que ahorita estamos trayendo algo nuevo ya es escandaloso.
Reiteramos, este tema estaba para ser visto en el Pleno la semana pasada, porque así el Consejo Directivo, después de haber dictaminado en la Comisión de Justicia, se había aprobado. Si no se puso, llama muchísimo la atención y aplaudo, Presidenta, que usted como comisión principal haya tomado este tema y ojalá que en esta semana podamos verlo en el Pleno. Entonces, eliminado pues la suspicacia de un dictamen que aparece de la noche a la mañana, eliminada la suspicacia de que tenemos que esperar hasta el resultado del referéndum para poder elegir. Y respecto a la OMPE, voy a empezar diciendo que no tengo ningún problema en que lo retiren, pero lo que sí me parece irresponsable, y lo digo así bien claro, irresponsable, es que ustedes se arañen las vestiduras diciendo ¡oh, terrible! ¿Cómo podemos estar pidiendo que se solicite una opinión previa? Si no mal recuerdo, en el tema de mercado de valores hay norma expresa. Si no mal recuerdo, en el tema tributario hay norma expresa. Y leo, Presidenta, Decreto Legislativo 813, requisito de procedibilidad. Las diligencias preliminares, el Ministerio Público en los casos de delito tributario dispondrá la formalización de investigación preparatoria previo informe motivado del órgano administrador del tributo. ¡Escándalo! Estamos diciendo que el Ministerio no puede hacer su trabajo porque necesita una opinión de la SUNAT. ¡Escandaloso! Esta es una norma procedimental que va en contra de la parte sustantiva. Hace tiempo que está esta norma. Artículo 245 del Código Penal. Falsedad de información presentada por un emisor en el mercado de valores. Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá requerir un informe técnico a la Superintendencia de Mercado de Valores, que será emitido dentro del plazo de 15 días de solicitado vencido, el cual resolverá. ¡Escándalo! Tengo que pedir a la Superintendencia de Mercado de Valores que opine. No seamos hipócritas. Esto de acá se solicita porque es un tema especializado. Yo no tengo ningún problema, Presidenta. ¿Y sabe por qué no tengo problema? Porque reconozco que la OMPE está en una grave situación. Pero no soy de esos que hace exactamente un año gritaban y exigían democracia interna, tiene que aparecer la OMPE, tiene que dirigir todo el proceso de democracia interna. La OMPE, lo máximo. Y ahora es más bien, oye, no, la OMPE, que se larga. No, la OMPE no la necesitamos. La OMPE está en debacle total y absoluta. O sea, me acomodo exactamente como yo sienta que es favorable para mi posición. Ni uno ni otro supuesto, tanto en el tema de mercado de valores como en el tema de administración tributaria, es ilegal, es irregular. Tranquilamente en este tema se podría poner a la OMPE como un requisito previo. Sin embargo, reitero, Presidenta, no tengo ni el menor problema en lo personal de que se evite exigir la participación de la OMPE. Vamos al tema de fondo, Presidenta. Y el tema de fondo es que, en efecto, la Comisión de Justicia llegó a un dictamen en el cual se decidió, por mayoría entiendo, hacer los ajustes a la norma correspondiente. Entiendo que en el transcurrir de los días, y por eso es la lógica también de que pase algunos días entre comisiones y pleno, existió algunas modificaciones, como por ejemplo el retiro de la participación de la OMPE, o las referencias explícitas para evitar que exista concurso de delitos o evitar algún tipo de confusiones. Yo, Presidenta, en realidad sugeriría que tratemos de acercarnos lo más posible al dictamen de justicia. Claro, haciendo los ajustes que, como mencionaba el congresista Violeta, ya se veían necesarios para poder llegar a un consenso. El retiro de la participación de la OMPE, ajustar el tema de las penas. Creo que son
elementos que son vitales o fundamentales para poder llegar a una votación de consenso sobre un tema que no solamente salva un vacío, sino que corrige evidentemente un proceder indebido. Por eso, Presidenta, yo quisiera proponer que se prepare un texto sustitutorio en esta misma sesión, donde acojamos la mayor cantidad de alcances que ha tenido en la Comisión de Justicia. Entiendo que también corre por ahí un informe del Ministerio de Justicia, que más allá de que no haya llegado de manera formal, podría ser considerado para acortar tiempos, para evitar excusas, porque decir que no lo hacemos porque hay un referéndum, decir que no lo hacemos porque es inaudito que se incorpore a la OMPE como un requisito previo, o decir que es imposible porque recién está apareciendo la discusión de este tema, evidentemente son excusas que lo único que quieren hacer es que no legislemos al respecto. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Letona. Me pide una interrupción el congresista Violeta, Presidenta. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, una sugerencia. Como estamos escuchando, todos los colegas se van a tener, o por lo menos es el pedido, que se hagan algunos ajustes al texto que se ha propuesto. Mi sugerencia, y acabo de conversar con el presidente de la Comisión de Justicia, que ambos presidentes de las comisiones puedan consensuar un texto recogiendo, entre otros, las opiniones de los colegas, pero también recordando que el informe al que se refiere, al que he hecho alusión y que ha referido el congresista Torres, del Ministerio de Justicia, llegó con posterioridad al dictamen de la Comisión de Justicia. Por eso es que el presidente está elaborando un texto sustitutorio. Y mi sugerencia sería que ustedes puedan consensuar un texto y mañana tener una sesión conjunta de ambas comisiones, porque en base a eso podríamos votar a efectos de aproximarnos lo más posible a un texto de consenso, Presidenta, y eso podría ser perfectamente posible. Gracias. Otra interrupción la de nada. Me pide la congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Congresista Alcorta. Claro. A ver, hacemos un resumen rápidamente. O sea, tenemos todos estos proyectos acá con mucha anticipación. Se dictamina en la Comisión de Justicia, que es el grupo del partido oficialista, y el ministro de Justicia manda posteriormente a lo que ya se aprobó prácticamente por unanimidad una modificación. Entonces la Comisión de Justicia aguanta, y entonces hay que y hace un nuevo texto sustitutorio. Vaya, que podrían haber coincidido y haber conversado previamente, ¿no? Porque yo tengo entendido varias veces, y yo he hablado con el presidente de la Comisión de Justicia para que trabajaran juntos y él no ha querido. Entonces, el tema del atraso, el comunicado de la OMP y todo esto es un enredo de los diálogos por una falta de organización, más que nada del Ejecutivo, para dejarlo bien claro, ¿no? Nada más, Presidenta, gracias. Presidenta, disculpe, la congresista Beteta, excepcionalmente, si usted lo permite, me pide una tercera interrupción. Por excepción, congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, sí, voy a ser breve respecto a la intervención que hizo último el congresista Violeta. Entiendo que aportes seguramente van a seguir llegando en el camino, pero ello no puede ser un impedimento para que hoy día nosotros podamos someter a votación este dictamen y el día de mañana o cuando consideren pertinente sea debatida esta propuesta, ambos presidentes llegarán a un texto consensuado y finalmente será votado ya en el Pleno, pero eso no puede ser argumento para que hoy no podamos someter a votación este dictamen. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Letona. Gracias, Presidenta. Presidente, y voy a empezar justo por el dictamen de la Comisión de Justicia. Y en efecto, Presidenta, quienes estuvimos en las discusiones en la Comisión de Justicia, podemos ver una altísima similitud en varias de las partes del dictamen que usted nos presenta el día de hoy, y que también voy a traer a colación que esta no es una discusión nueva en la Comisión de Constitución. Yo tuve el honor de presidir la comisión antes de su gestión y abrimos el debate. Estuvo acá, como lo ha mencionado el congresista Torres, el doctor César Azabache, estuvo acá el doctor Carlos Caro, abrimos el debate a ciertos constitucionalistas y es necesario zanjar la discusión. Un tema importantísimo, y esa es la conclusión más relevante de la apertura que tuvimos a la academia, fue que teníamos que tener la mayor precisión en la tipicidad del delito.
Situación que yo observo claramente en su dictamen, Presidenta, y razón por la cual la felicito y a través suyo a la Secretaría Técnica, porque la tipicidad es un elemento sustancial en una reforma del Código Penal. No lo he visto con esta pulcritud en la Comisión de Justicia, pese a que los dictámenes tienen contenido similar. Y tengo que ser justa. El presidente de la Comisión de Justicia ha hecho bastantes esfuerzos, hemos tenido varias sesiones y ha sacado adelante un dictamen. Pero si hablamos de orientarnos por el criterio que los académicos vinieron a exponer esta comisión, es que la tipicidad al momento de modificar el Código Penal es un elemento sustancial que no puede ser obviado. Y creo firmemente que el dictamen tipifica en forma mucho más objetiva los supuestos de hecho del delito. Ese es uno, Presidenta. En un segundo tema, quiero referirme al delito de lavado de activos que ha sido mencionado el día de hoy y que al parecer existe cierta confusión. El delito de lavado de activos, Presidente, es un delito autónomo. Y por lo tanto es distinto cuando aplica situaciones que derivan del narcotráfico, del terrorismo u otros delitos graves vinculados a lo que está pretendiendo el dictamen. Así que por lo tanto yo mantengo la posición de que está correctamente tipificado el agravante. Número 3, Presidente, y lo han dicho varios de mis colegas, el informe de la OMPE, y también ahí coincido con el congresista Torres, es un tema que discutimos en la Comisión de Justicia y pese a mantener una posición institucionalista, independientemente de las personas que puedan estar al mando, entiendo hoy que tenemos una situación sui generis en la OMPE, yo creo que si funcionáramos como un Estado de Derecho donde las instituciones son autónomas, donde cada quien hace su trabajo y en función de ello coordina con otras instituciones, no tendría ningún problema en que vaya el informe de la OMPE. A mí me da terror hoy día darle herramientas al Ministerio Público en fase persecución a un informe de la OMPE. Porque lo que hemos visto, Presidente, es que finalmente el Ministerio Público hace lo que le da la gana. Allana partidos que tienen informes de la OMPE correctamente auditados y sin embargo partidos en los cuales muchos de sus miembros han salido a declarar que no saben de dónde vienen los fondos o que se constituyeron colectivos para lavar fondos, hasta el día de hoy están bien gracias y ni siquiera han sido allanados. En ese entendido es que yo no tendría ningún inconveniente también en lo personal en que se retire el informe. Y tercero, Presidenta, que creo que también es un tema que no estamos, viendo la coincidencia que hay entre esta comisión y la Comisión de Justicia, es que hemos sufrido de una derivación, entiendo que debe ser por cambio de gestión, de dictámenes, de proyectos hacia comisiones en forma distinta. Cuando se trata de modificar el Código Penal, que debió ser justicia, y cuando hablamos de reformas constitucionales, que obviamente es la Comisión de Constitución. Por lo tanto, Presidenta, creo que habiendo zanjado esa discusión el día de hoy con la derivación de los proyectos que nos ha alcanzado la Secretaría Técnica, creo que estaríamos en condiciones de aprobar el dictamen y, como lo han sostenido varios colegas, de ir el día de mañana entre usted y el presidente de la Comisión de Justicia a consensuar el texto, teniendo en cuenta, Presidenta, y esto es un tema que voy a reiterar y le pido mil disculpas, la forma en que lo voy a hacer, es que la tipicidad es un asunto sustancial y si vamos a hacer un comparativo entre la forma en que se ha tipificado las conductas en este dictamen y en justicia, este dictamen tiene mayor técnica legislativa. Habiendo escuchado a la academia y considerando que la tipicidad va a ser un asunto sustancial al momento de sancionar los delitos, creo que ese tema no puede ser obviado. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Letona. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Nosotros debemos recoger los aportes que ustedes han tenido a bien poner en consideración esta mañana. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. En tanto, en Secretaría Técnica vamos acogiendo sus aportes, redactando el texto final que pondremos a votación en esta misma sesión.
y luego tomaremos la decisión de si con ese texto avanzamos a un texto consensuado en una sesión conjunta con la Comisión de Justicia. Congresista Violeta. Presidenta, yo hice a modo de invocación el pedido de que no se vote hoy este tema, siendo además autor de uno de los proyectos de ley, creyendo absolutamente la necesidad de aprobar ese tema, sino que mañana tengamos una sesión conjunta de Justicia y Constitución con un texto que ambos presidentes consensuen, recogiendo lo que se ha dicho aquí y que mañana se ponga a votación. Congresista Beteta. Presidenta, la verdad que yo le pediría al congresista Violeta que en aras de ir avanzando en estos temas, más aún cuando ya hay un dictamen en la Comisión de Justicia, y es más, el día de mañana tenemos pleno. Mañana y pasado tenemos pleno, entonces sesionar una comisión para ponerse de acuerdo un texto, creo no hay razón, porque el texto que se puede llevar a un consenso lo pueden hacer en el propio debate del pleno. Eso no impide que ambos presidentes puedan pedir un cuarto intermedio el día que se ponga a debate estos proyectos y ahí alcanzarnos un texto consensuado. Yo creo, Presidenta, que no sigamos dilatando más estos argumentos. Luego nos vendrán mañana, no tendremos quórum y seguiremos con la misma dinámica de seguir entrampando este debate. Seamos claros, ¿estamos de acuerdo para votar? ¿Cuál es el impedimento? Y si no se quiere, vamos a seguir buscando argumentos que dilaten este tema, y la verdad yo le pediría, por respeto también a la mayoría que consideramos que este tema ya debe ser zanjado, se someta a votación. Gracias, Presidente. Congresista Velázquez. Gracias, congresista Presidenta, la preocupación del congresista Violeta la podemos solucionar en la medida de que si nosotros aprobamos un dictamen, en el Pleno se va a sustentar el dictamen de mayoría y minoría, y ahí ambos presidentes de comisión pueden llevar en un cuarto intermedio un texto sustitutorio. Pero si hay un dictamen de la Comisión de Justicia, habría, ¿qué texto se puede consensuar en una reunión conjunta si el presidente no tiene autorización de su comisión para poder poner en cuestión la modificación de ese dictamen? No tendría respaldo reglamentario. Yo creo que lo óptimo es acoger lo que propone el congresista Gilbert Violeta, se exponen los dos dictámenes y luego del debate en un cuarto intermedio se consensúa, porque creo que el principio estamos de acuerdo, ¿no? Gracias, congresista Velázquez. Siguiente punto en la agenda. En tanto, nosotros vamos trabajando el texto que pondremos a votación. Predictamen del proyecto de ley 3166/2018-P, mediante el cual se propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Señores congresistas, se propone la aprobación del predictamen del proyecto de ley 3166 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. El referido Consejo tiene como finalidad impulsar la reforma del sistema de justicia con miras a optimizarla, elaborar sus políticas, planes y acciones, realizar el seguimiento y la evaluación de los avances de los procesos, así como de reportar públicamente los resultados de las decisiones adoptadas o por adoptarse en el ámbito de la reforma del sistema de justicia. La propuesta se presenta en este predictamen señala que este Consejo se encuentra conformado por el Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Presidente del CNM, que luego pasará a ser la Junta Nacional de Justicia. Por su parte, se establecen las funciones, la alternancia de su presidencia, la frecuencia de sus sesiones, el hecho de que sus acuerdos sean por consenso y que estos sean públicos. Dentro de la propuesta encontrarán que existe un Consejo Técnico para que ejecute los acuerdos que tome el Consejo para la Reforma. Este Consejo Técnico se plantea que esté conformado por las instituciones que conforman el sistema de justicia de nuestro país y se establece sus funciones. En debate, el predictamen del proyecto de ley 3166, mediante el cual se propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra pueden hacerlo. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidenta. Sí, otra vez. Presidenta, quisiera hacer 3 comentarios. El primero sobre la conformación.
No entiendo, Presidenta, por qué es que se ha retirado la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Nuevamente, en este caso tenemos ya un dictamen en otra comisión y en la conformación del Consejo se mantiene la idea de que esté la Contraloría General de la República y esté el Defensor del Pueblo como parte del Consejo del Sistema de Justicia, Presidenta, y nos parece importante mantenerlos en el artículo de la conformación, en el artículo 4. Luego, Presidenta, en el artículo 5, Consejo Técnico de la Reforma del Sistema de Justicia, no se termina de aclarar realmente qué es. Entiendo que debiera ser una especie de secretaría técnica. Esa era un poco la idea para que lo pudiéramos aclarar. Y luego lo último, en el artículo 7, las funciones del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia, se plantea gestionar políticas. Yo entiendo que este Consejo no gestiona políticas, sino que propone un conjunto de medidas. En el dictamen de la Comisión de Justicia tal vez podríamos mirarlo para evitarnos nuevamente el debate reiterativo. Se plantea un artículo 10, funciones de la Comisión Técnica, donde hay una especificidad de elementos de propuesta, de elaboración de políticas, de actualización del Plan Nacional de Justicia, en fin, algunos elementos que valdría la pena tal vez revisar más que poner un genérico de gestión de políticas. Y lo último, Presidenta, la necesidad de la participación de la sociedad civil. Justamente en este dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia se plantea: el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia podrá invitar a participar en sus sesiones a la sociedad civil, especialistas, miembros de agrupaciones de trabajadores y gremios empresariales, entre otros, según las materias que traten en las sesiones del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia o de la Comisión Técnica. Un elemento importante para un consejo como este, Presidenta, que busca reformar el sistema de justicia, la verdad que incorporar la posibilidad de la participación de la sociedad civil a pedido o invitación del Consejo, la verdad no tendría por qué ser negado. Precisamente hemos visto nosotros mismos cómo la academia y cómo distintas instituciones pueden abonar en la reflexión y no quedarnos únicamente con los miembros que expresamente se han señalado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra?